Hola, bienvenidos a Dos Monos con Smartphone. Yo soy Héctor García, vuestro físico de cabecera. Yo soy Miguel Castaño. Y estamos aquí grabando desde el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Efectivamente, el club de música del CERN. El club de música. Y en el CERN hay muchos clubs diferentes. De hecho, podrías dedicarte solamente a pertenecer a clubs del Sí, CERN. Era mi intención. Yo cuando llegué aquí me apunté a todos los clubs. Luego no iba a ninguno, pero es como quien se apunta al gimnasio. Lo que pasa es que como es gratis, pues claro, obviamente te apuntas a todos. Bueno, gratis no es. De sí, ¿no? Bueno, es verdad, para este hemos pagado. Bueno, Bueno, hemos pagado, para el Running Club Bueno, tienes he pagado. que pagar. No, ya te pagué. Ya te pagué. Vale. Y estamos en medio de una crisis. Es verdad, la crisis del coronavirus. Esto se está grabando a marzo de 2020. Y nos está pegando fuerte aquí en el CERN. Bueno, estoy exagerando un poco. Todavía no ha llegado. No ha Espérate, llegado. Pero nos está afectando, como comentaba antes a una compañera, este virus nos ha contagiado a todos. O sea, estamos todos contagiados por el virus. Se nos ha contagiado la tontería un poquito. La tontería se nos ha contagiado. Es Y de hecho aquí en el CERN se están tomando medidas preventivas para evitar que esto sea... Para que sea la hecatombe zombie. Eso parece. Y han anulado... O sea, tú eres... Yo soy Miguel. Tú eres encantado. Pero no vamos a chocarnos las manos porque está casi prohibido. No, claro, porque en el me CERN. contagias tú. Pero tú eres guía del CERN. Yo soy guía del CERN. En el CERN se hacen visitas guiadas donde vienen visitantes de todo el mundo. Y les contamos las cosas, la tontería. Pues Miguel es guía y yo también soy guía. Y resulta que han anulado todas las visitas por las próximas 2 semanas. Por motivo del coronavirus. Por riesgo de contagio, claro. Por riesgo de contagio han anulado todas las visitas durante las próximas 2 semanas y cada día estamos recibiendo del orden de 300 o 400 visitantes. ¿Qué quiere decir? Que en una semana, a ver, ¿cuánto es? 5 por 4, no sé, muchos. 3.000, tío. 3.000 millones de visitantes a la semana. Y todo eso se ha anulado. Pero se ha anulado de un día para otro, ¿eh? Sí, es que vienen todos los visitantes del norte de Italia o de Wuhan y claro. Wuhan. No, visitantes chinos no es que vengan mucho. No, es verdad. Pero entonces ahora, ¿qué hacemos con ellos? Vienen a la recepción, se les contagia así un poquito de coronavirus, se les hace así. Y adiós. Y para casa. ¡Hala! Vuelve a tu país. Sí, pues no sé. Están en proceso de relocar la visita. Entonces es verdad. Bueno, es verdad que en el CERN estamos entrando en pánico un poquito por eso. Como todo el mundo. Pero bueno, a mí la tontería no me la están contagiando. Pues yo venía ya con Pues esa tú de ya casa. venías con bastante tontería. Sí. No, pero sí que es verdad que a mí me sorprende como en un sitio como el CERN, al final pase lo que pasa en todo el mundo. A veces desde fuera uno pensaría, el CERN, pues ahí son científicos y hacen las cosas muy a lo científico. Y por tanto no se contagian de enfermedades, porque son científicos. Tienen la ciencia de su lado. Eso es. Pero no, o sea, tenemos las mismas tonterías que el resto de los mortales. Efectivamente. Entonces, nada, esto realmente era para recordaros que el CERN se puede visitar. Si tenéis mucha suerte, os tocará con Héctor o conmigo de guías. Y si tenéis mala suerte, pues os contagiaréis de coronavirus, al parecer. Eso son visitas gratuitas. Bueno, evidentemente te tienes que costear el viaje de venir aquí. Sí. No te lo va a pagar el CERN. Podemos hacerlo os dejaremos el link en la descripción y tal de la visita. Podemos hacer eso. Like, subscribe, manita arriba, todas esas cosas, campanita, ¿no? Campanita. Cada Vale. vez. Yo es que no controlo la jerga del youtuber. Yo sí, porque tengo un canal de YouTube. Porque eres youtuber. Yo soy youtuber. Pero fíjate que cada vez hay que hacer más cosas para que tu canal llame la atención. Cosas que no tienen nada que ver propiamente con el contenido. Que si el like, que si suscripción, que si campanita, que si notificaciones. Todo eso es un movidón. Es una vida muy jodida. No seáis youtubers, ¿eh? Dedicaos a... Porque le quitáis el pan a Héctor. Eso, efectivamente. Pero bueno... Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. No tan interesante como el de la semana pasada. No, vamos a continuar un poquito con la semana pasada. Porque la semana pasada hablamos del origen del universo, un poquito de dónde vino todo. Y ahora vamos a hacer un salto temporal, unos cuantos miles de millones de años adelante, y hablar del origen de nosotros, el origen del ser humano. ¿Quieres que te lo resuma brevemente? Tú vienes de tu madre. Vengo de mi madre. ¿Y mi madre de dónde? De tu abuela. ¿Y mi abuela de dónde? De tu bisabuela. ¿Te imaginas un podcast de 40 minutos así de mierda? Pero se acabaría muy rápido. Madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, ¿y luego qué?
Tatarabuela. ¿Y luego? O sea, esto lo voy a cortar en edición. En fin, la cosa es que han pasado muchas cosas para que realmente estemos aquí. O sea, tú piensas que pues hace 30 millones de años todo esto era campo y ahora pues todo esto es ciudad, ¿no? Y estamos aquí hablándole a un micrófono. Entonces, ¿qué ha pasado en estos, digamos, 30 millones de años? ¿Qué ha pasado? Para que se haya vuelto todo tan loco. Y es un poquito lo que queremos contar, porque aunque es una historia de que sí se conoce más o menos cómo ha sucedido, pero no se ha divulgado tanto, y sí que es verdad que durante la historia reciente también ha habido algunas fuerzas, algunas entidades que han tratado de bloquear esto. No quiero nombrar a nadie, Porque venimos del mono y a muchas entidades no les ha gustado la idea de venir del mono. Bueno, que técnicamente no es que vengamos del mono, eso lo hablaremos más adelante. No venimos del mono, sino compartimos línea ancestral, pero eso... Sí, compartimos una línea central. Que de hecho... ¿Ascentral? Ascentral, eso no me suena bien, ¿eh? Pero de hecho eso es una... con esto de la evolución del hombre hay muchas confusiones, lo que en inglés se llaman las misconceptions. Hay confusiones habituales que la gente se sigue creyendo, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, que somos... que venimos del chimpancé y eso no es así. Exacto, somos primos lejanos. Así que en este podcast vamos a resolver todas esas confusiones y vamos a crear nuevas confusiones. Es la idea. Cosa que está bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues la historia es que hace 30 millones de años o 25 millones de años, todo esto era campo, como quien dice, pero sobre todo África Central era una jungla tropical. Porque ahora no lo es. Ahora no lo es. Ahora es una sabana. Jungla tropical, para que te ubiques, es más El libro de la selva. Uh-huh. Y ahora es más El Rey León. Okay. Es más sabana. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cuando todo esto era El libro de la selva, pues tenías ahí muchos árboles, mucha vegetación, unos homínidos que andaban a cuatro patas y se subían a los árboles y que estaban ahí tan a gustico en la selva, comiendo frutas y comiéndose a lo mejor algún ratoncillo, algún bicho que se encuentra por ahí, viviendo la vida. O sea, ¿tú crees que vivían bien? Yo creo que vivían de puta madre. Ok. O sea, yo es que me imagino, explicando eso, me imagino ahí al mono tumbado en la jungla, disfrutando de uvas. Una uva o una larva gorda, un gusano gordo y comiéndoselo, pero yo creo que se lo pasaban bien. Y eruptando ahí. Sí. De gusto. Sí. Y entonces, en torno a hace 24 millones de años, hay un movimiento de tierra, una falla, en el Valle del Rift. Esto está al este de África, por la zona del Cuerno de África, Etiopía. Y es una falla que va de norte a sur. Una falla no valenciana, una falla geológica. Una falla geológica, Ajá. una grieta enorme de norte a sur que hace que las piezas de tierra a ambos lados, a este y oeste, cambien un poco su elevación. Hace así crack. ¿Qué pasa, crack? Pues ese tipo de crack, pero a nivel... tierra. Miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Haciendo crack. Miles de kilómetros de crack. Falla geológica. Y entonces, ese cambio de elevación que se va a producir entre este y oeste va a hacer que, bueno, pues que los vientos ya no circulen de la misma manera, la humedad ya no puede entrar de la misma manera, y eso va a provocar un cambio climático. Un cambio en el clima de la zona. Y este escenario del que estamos hablando del libro de la selva va a ir cambiando poquito a poco a escenario tipo El Rey León. Sabana, todo seco, las gacelas ahí huyendo de los depredadores, todas esas cosas. Por eso a veces se dice que el león es el rey de la selva, cosa que me parece una estupidez. Hombre, el león es el rey de la selva porque eso es lo que hemos aprendido del Rey León. Pero en el Rey León es la sabana, como bien dices, no hay selva alguna. Ah, vale. No, sí. Ahora que te escucho, es que antes no te estaba escuchando. ¿Sabes? Una de las cosas de hacer un programa de radio es no solo hablar, es escuchar. No contaba con eso, la verdad es que todos los días aprendo algo nuevo. Venía preparado para hablar, pero no para escuchar. Pues es verdad, es el rey de la sabana. Bueno, esto tardó muchísimos millones de años, ¿vale? No es que de la noche a la mañana pasases del libro de la selva al Rey León. ¿Te imaginas que estás en la selva y te despiertas, o sea, pasas la noche durmiendo, te despiertas y dices, ¿qué ha pasado? Todo diferente. Eres el mono este, el homínido que estamos hablando de antes, que estaba de puta madre comiendo frutas y de repente se levanta y estás en la puñetera sabana, que eso es un secarral. Sí, eso es un secarral, tío. Es que eso es como Almería, pero con tucanes siendo amigos de leones, al parecer.
Eso es lo que conocemos todos de la sabana. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Porque estos monos, estos homínidos que están muy bien comiendo frutas, pues de repente, a escala millones de años, pues van a encontrarse en la sabana, con todo seco, con mucha menos comida, mucho más calor y pasándolo mal. Toca adaptarse. Toca adaptarse. Entonces, ahí, pues, algunos monos que por algún cambio evolutivo que hubiesen tenido no andaban a 4 patas, sino a 2, eran bípedos, pues empiezan a ver que esos tienen cierta ventaja. Esos se pueden reproducir más. Porque, por ejemplo, el hecho de estar a 2 patas hace que, por un lado, que reciban menos sol. Entonces, es que imagínate cómo pega el sol de la sabana en julio. Que, como hemos dicho, es como Almería. Es casi como Murcia. Es casi como Murcia ya. Exacto. Imagínate estar en Murcia en julio. Pues aparte de fatal, porque no entiendes nada, pues es que hace mucho calor. Entonces, claro, pues si estás a 4 patas, te da todo el solazo en la espalda. Pero si estás a 2, pues mira, solo un poquito de insolación de cabeza, que no está mal. Que eso parece una tontería, pero estos pequeños cambios con el tiempo marcan una diferencia. Que te dé el sol así o asá, quizás no cambia mucho, pero a largo plazo todo eso tiene sus efectos evolutivos. Entonces, pues tenemos unos homínidos que son bípedos y se empieza a dar mejor en la sabana que a los homínidos de 4 patas. Y también hay presión selectiva, o sea, el ambiente también propicia que ciertos monos o ciertos homínidos puedan consumir más carne. Y esto pasa porque antes pues estos homínidos comían un montón de frutas, bayas. Podrían consumir algo de carne, como algún ratoncillo. Pero y tal. ya no está disponible toda esa fruta. Pero todo eso ya, efectivamente, ya no está disponible y se ven forzados, por un lado, a consumir mucha más carne. O sea, veganos no podían ser. No, veganos no podían ser. Entonces, aquí es verdad que ha habido cierta falta de consenso respecto a cómo conseguían estos homínidos esa carne. Porque hay gente que decía que los homínidos lo conseguían cazando, otros que eran carroñeros. Yo sinceramente pienso más que eran carroñeros. Viendo en qué hemos acabado, seguro que... No, es algo así. Es que desde el punto de vista actual a mucha gente le cuesta pensar en su antecesor siendo carroñero. Pero sí, yo creo que no éramos tan listos como para cazar todavía. Ser carroñero es una forma más de alimentarse. Efectivamente. Hay como una especie de estigma, ¿no? Todos esos animales que son carroñeros son como sucios y los buitres, las hienas. Pero es que la hiena es un cacharro súper feo. ¿Tú has visto una hiena, tío? No. En el Rey León precisamente sí, pero en la vida real no. Aquí en Ginebra no hay hienas. No, es verdad que nuestra concepción de la hiena quizás ya está un poquito... la miramos mal porque venimos con la idea del Rey León. El Rey León ha hecho mucho daño. Sí. No, también es la principal fuente de información que he usado para este podcast. Así como nota aparte, el otro día lo hablaba con mi mujer, que el Rey León es una película que como símbolo es dura. Es decir, no te opongas al régimen, no te opongas a lo establecido porque eres malo. O sea, las hienas son las que se oponen a lo establecido, junto con Scar, pero... no tienen voz. Sí. No, es como... no. Aquí no hay lugar, no tienes espacio para cambiar nada. ¿Y qué pasa? ¿La has visto ahora con tus hijos y estás diciendo, pues tiene más lecturas de las que yo le saqué hace 6 años? Yo es que reflexiono mucho sobre las pelis de Disney. Vale. No vuelvas a ver Pinocho. Yo solo te lo digo. Pinocho, no, mal. Vale. Mal, muy mal. Entonces, tampoco hay que pensar en los carroñeros como que se alimentaban de carne putrefacta. Simplemente se alimentaban de animales que acababan de morir. Para eso pues podían dedicarse a perseguir animales moribundos, para el momento en que pinchasen, pues ir a comer su comida, o también disputar restos a otros carroñeros. Es decir, pues el león mata a la gacela, se come un buen cacho de un solomillo de gacela y deja ahí lo menos guay para el resto. Entonces ya luego pues los humanos y los otros carroñeros venían ahí a buscar los restos. Como el típico que va por el restaurante, por la pizzería, recogiendo los bordes que se deja la gente y se los come. A mí me gustaría hacerlo. No lo hago porque me da un poco de vergüenza. Pero a mí los bordes me gustan. Un día podemos ir a comer pizza juntos. Yo me como los bordes y yo me como lo bueno. Vale. Y yo seré un carroñero. Efectivamente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos estos homínidos que andan a 2 patas, están consumiendo mucha más carne. Y el hecho de consumir carne también va a propiciar otros cambios evolutivos. Por ejemplo, que ya no les va a hacer falta a estos homínidos un sistema digestivo tan complejo.
Es decir, los herbívoros tienen un sistema digestivo muy complejo. Las vacas tienen varios estómagos. Luego son rumiantes que digieren parcialmente, luego vuelven a digerir. Haremos un capítulo sobre los estómagos de las vacas un día. Pero a estos homínidos, como ahora consumen alimentos mucho más eficientes, como la carne y las grasas, pues ya no les hace falta un estómago tan grande, un estómago tan complejo. Y otros órganos, otros sistemas físicos pueden ganar complejidad sin que el cuerpo se resienta. Porque digamos que para que un órgano aumente en complejidad, pues necesita un consumo calórico más elevado, ¿no? Efectivamente, necesita más recursos. Uh-huh. El cerebro consumía entre un 6 y un 10% de toda la energía del cuerpo. Sí, es bastante. Es un buen cacharro, ¿eh? Está ahí quemando calorías. Entonces, chavales, si queréis adelgazar, no vayáis al gimnasio. Pensad mucho, muy fuerte. Pensad fuerte. Levantar pesas con la mente. Entonces, pues, en este escenario pueden triunfar a nivel evolutivo homínidos que tienen un estómago más simple y un cerebro más complejo, que les va a permitir hacer cosas más complejas, organizarse socialmente de manera más complejas. Antes decíamos que eran carroñeros. Pues quizás este cerebro más complejo les permite desarrollar herramientas básicas con las que pueden extraer carne del interior de los huesos y por lo tanto conseguir más carne que otros depredadores. Eso es un poco como una especie de ciclo, ¿no? Es Efectivamente. Decir, te consigues alimentar mejor, tu inteligencia crece y como tu inteligencia crece, tu alimentación mejora porque eres a la vez más eficiente, encuentras más recursos para alimentarte, cosa que hace que tu inteligencia aún mejore más y es como un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Nunca mejor dicho. Efectivamente. Y vale, esto está muy bien, pasa estos y pico de millones de años, pero ¿en qué momento empezamos aquí a ser humanos? ¿En qué momento se produjo aquí el clic y empezamos a ser listos, ¿no? Bueno, hay gente que todavía no ha pasado esa etapa. No le ha dado el clic. No le ha dado el clic, ¿verdad? Y como no tenemos ni idea, pues le hemos preguntado a una invitada que sí que tiene idea de estas cosas. Porque en este programa tenemos invitados, aunque no lo parezca. En este programa tenemos invitados. Entonces hemos invitado a Patri Tezanos, que tiene un canal de YouTube llamado Antroporama. Donde habla de cosas de antropología, psicología, neurología. Os pondremos el link por aquí abajo en la descripción, ir a su canal, darle like, subscribe, esas cosas. Campanita, notificación. Entonces le hemos preguntado a Patri, realmente eso, ¿cuándo empezamos a ser humanos? En esta transición donde sí, va creciendo el cerebro y tal, pero ¿en qué momento empezamos a ser humanos? Podemos decir que el desarrollo del encéfalo es una de las características que se ha marcado en el género Homo. Es algo que podemos saber gracias a que el cráneo sí fosiliza y podemos ver el incremento gradual que ha habido desde los primeros Homo. El problema es que el cerebro no fosiliza y por eso nos resulta muy complicado saber qué eran capaces de hacer nuestros antepasados. Los registros nos indican que eran capaces de construir cosas, hacer arte, etc. Y por ello se hace bastante evidente que nuestras capacidades actuales son igualmente un incremento gradual de lo que ya podían hacer ellos. El problema de estas cuestiones es que es muy difícil decir cuándo empieza el Homo o cualquier especie a hablar o a generar una cultura, ya que son habilidades que se van formando paulatinamente, son cosas que no aparecen de la noche a la mañana, como cualquier rasgo evolutivo. En nuestros antepasados podemos ver que hay primeras piezas necesarias para construir un sistema del lenguaje como el que tenemos ahora. Por ejemplo, podemos ver que en especies anteriores a nosotros se reposicionó la laringe para permitir mayores cantidades de sonidos, o vemos cómo el aumento, cómo las áreas cerebrales destinadas al control motor de la lengua van aumentando. Otra vez es todo cuestión de complejidad. Pues bueno, para empezar, quería decir que cómo se nota que Patri es la experta en esto y utiliza palabras como encéfalo, que a nosotros no se nos ha pasado por la cabeza. Como cerebro. Sistema cerebral. Cerebral. Entonces, que básicamente no podemos decir exactamente, no podemos dar una fecha donde el ser humano apareció. Exacto, sí, para mí también un poco intuitivo y sorprendente es que es muy gradual y se cuesta un poquito imaginarse cómo puede haber un cambio gradual ahí. Nosotros imaginamos que tiene que haber un momento en que empiezan a hablar, un momento en el que empiezan a usar herramientas. Pero claro, porque es gradual, pero muy gradual, o sea, una escala de tiempo muy, muy larga que a lo mejor es difícil de concebir, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo en nuestra vida de manera gradual, pues yo qué sé,
tú te sacas una carrera de manera gradual, pero que tardas 4 o 5 años o 10. Depende de lo gradual que seas. Hay gente que es muy gradual. Y eso es algo que consideramos gradual, ¿no? Pero, o sea, gradual en términos evolutivos significa millones de años. Pero también es sorprendente pensar que existe gradualidad en algo así como el lenguaje. Sí, que podríamos pensar que es o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Exacto. Es que o lo adquieres o no. Pues supongo que pues hay un proceso, ¿no? de comenzar simplemente dándose palmaditas o lenguaje Sí. no verbal. O Gruñiditos. que o son- insinuaciones, ¿no? miraditas. Pues sí, es todo un camino por recorrer. Y no, que es muy difícil para nosotros pensar en cómo es esta gradualidad porque no hay etapas intermedias. Es decir, lo más cercano que tenemos a nosotros es el chimpancé y está tan lejos de nosotros porque literalmente no hay otros humanos. Es decir, somos el Homo sapiens y ha habido muchos otros tipos de Homo, pero están extintos todos. Entonces, somos una especie única en nuestro género. No tenemos a nadie con quien compararnos. Exacto, no tenemos primos lejanos, no tenemos a nadie con quien compararnos y que nos pudiesen dar una idea a qué es lo cercano a nosotros, pero sin ser nosotros. Sí. O sea, tenemos primos lejanos, pero ya son muy, muy lejanos. Son de esos que tu abuela dice que tienes un primo no sé dónde, pero que llama a tu primo del pueblo. Y entonces eso también ha propiciado que nosotros los humanos pues tengamos mucho sentido de superioridad porque realmente estamos muy alejados de nuestros primos. Y luego porque también, pues porque por nuestra personalidad en general nos gusta sentirnos el centro del universo. Sobre todo tú. Sobre todo yo, pero porque lo soy. Entonces, dado que tenemos esta tendencia a sentirnos el centro del universo, nos sentimos superiores al resto de especies y por eso nos cuesta tanto saber cómo ha sido esta transición. Pero es cierto que luego le comentamos esto a Patri sobre por qué somos superiores o qué nos diferencia, cómo somos superiores del resto de homínidos y Patri nos cerró la bocaza. A mí no me gusta hablar de superioridad o inferioridad porque implica una idea de la evolución como una escalera, como algo que va haciendo mejor a las especies, como si la evolución tuviese una finalidad, y eso es algo completamente erróneo. Como especie tenemos que ser humildes y entender que cohabitamos en el planeta con especies infinitamente más simples, pero que llevan existiendo mucho más tiempo que nosotros y con las que hemos establecido relaciones de codependencia. No debemos olvidar, por ejemplo, que nuestra misma existencia depende de tener una colonia de bacterias en nuestros sistemas digestivos con las que vivimos en simbiosis y sin ellas estaríamos muertos. Creo que es un buen jarro de agua fría para los que se consideran superiores al resto de especies. O sea que, básicamente, no somos superiores a nadie. Sobre todo tú. Efectivamente, ha sido un jarro de agua fría, una cura de humildad. No me lo esperaba. No esperaba que me dijesen eso. Un invitado que te trate así, de esta Que viene manera. a mi casa Que viene a mi y me casa. dice que no soy superior al resto de especies, que Pero se bueno, habrá eso creído. no la vamos a invitar más. Bueno, nada, muchas gracias a Patri. Y habla de cómo la evolución, realmente todos los seres vivos que ahora mismo en el planeta están en su pico de evolución. Entonces, pues nosotros hemos evolucionado a tener un mayor cerebro, tener una herramienta cada vez más compleja, incluso este smartphone que ahora me está distrayendo y ahora estoy hablando sin pensar. Bueno, antes no sé si estabas pensando demasiado. Tampoco he sido muy de pensar, yo nunca. No, iba a decir que en realidad, y creo que de esto hablaremos un poquito más después, la evolución, lo que es la evolución, la gente también tiene una concepción que quizá es un poco, es bastante diferente a lo que es realmente, ¿no? No tenemos un objetivo, o sea, no evolucionamos para conseguir algo, ¿no? Simplemente las especies se adaptan lo mejor que pueden al entorno que les rodea. Y no es un caracol no se ha adaptado ni mejor ni peor que un humano. Simplemente se ha adaptado dado su entorno. Entonces, muchas veces se dice que la teoría de la evolución es la supervivencia del más fuerte. Y eso no es verdad. Es simplemente sobreviven los que están mejor adaptados o suficientemente adaptados. No hace falta estar súper bien adaptados, simplemente con que sea suficiente para sobrevivir, pues ya está. Hay gente que hace lo mínimo para sobrevivir y ya está. Y aquí estamos. y ahí estás. Eso es verdad que hablará nuestro invitado, pero todavía falta un poco. Porque tenemos otro invitado. Tenemos 2 invitados. Oh. Ay, Dios mío. Pero sí que queríamos hablar de evolución. Y es que
También un poquito volviendo a lo que comentamos en el episodio anterior, por si no lo habéis visto, id a escucharlo ahora. Por si no lo habéis visto, id a escucharlo. Eso es una sinestesia. ¿Tú sabes lo que es la sinestesia? Pues un recurso literario. Bueno, hay gente que tiene sinestesia, que ve por las orejas o que ve huele colores. Efectivamente, asociar unos sentidos a otros, Sí, digamos. es una movida muy loca eso. Sí. Y sin drogas. Y con drogas más. Con drogas. No, sí, al parecer leí sobre eso y es que Leí con mis orejas. leí con mis orejas algo sobre el tema, sobre la sinestesia. Es efectivamente, pues tienes unas zonas del cerebro dedicadas a ver colores y unas zonas del cerebro dedicadas a oler olores. Pero a veces pues puede haber ahí un cortocircuito donde la sinapsis de una neurona a otra se te va a la que no es. Y entonces pues tú estás viendo colores, pero lo estás sintiendo con los receptores del olor en el cerebro. Y dices, chache, loco, ¿qué estabas? ¿Qué es esto? La complejidad del cerebro, de la que complejo. hablamos. Entonces, si habéis escuchado el capítulo anterior, hablábamos de la concepción del universo, cómo hasta hace no mucho se pensaba que todo era estático, todo estaba quieto, y es que siempre es muy fácil pensar que todo es estático, porque nuestra escala de tiempo de una vida que es corta y jodida, pues todo está quieto. Pero en realidad el universo está evolucionando. Y algo parecido pasa con los seres vivos. Siempre se había pensado que los seres vivos era algo estático. Eso no viene solamente de la tradición católica. Evidente que en la Biblia se habla de unas especies, pero también viene de otras culturas. Las ideas de Platón, no sé si os acordáis del curso de filosofía, eran un poco eso. Existe una idea de cómo es una zarigüeya y todas las zarigüeyas que se hagan vienen sacadas de ese mismo molde, con lo cual la zarigüeya es algo fijo. Bueno, pero de alguna manera es normal, ¿no? Porque, como decimos, las escalas de tiempo son tan y tan grandes que pues, si tú llevas tienes un registro de lo que ha pasado durante los últimos 5.000 años y has visto que no ha cambiado nada y tampoco tienes ni idea de lo que pasó más allá, pues no vas a plantear la hipótesis, o es muy difícil plantearte la hipótesis de que eso pueda ser diferente. Claro. Es muy normal. Y a lo mejor pues tú te planteas la hipótesis y te queman. Entonces, pues bueno, si te gusta eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que con las especies pasa lo mismo. Y hasta el siglo XVII-XVIII se pensaba que todas las especies eran inmutables, perpetuas. Pero ahí, a partir del siglo XVII-XVIII, se empiezan a aparecer un poquito la paleontología. Y empiezan a aparecer esqueletos de mamuts, los primeros fósiles, de megaterios, fósiles, y la gente empieza a decir, hostia, ojo que es, porque esto no sale en la Biblia. Bueno, yo la Biblia no me la he leído. Pero yo creo que cuando tú te lees la Biblia, tú te imaginas que te descargas el PDF, o sea, pones en Google ahí, Biblia EPUB, free download. Y te la descargas y te la pones en tu Kindle o tu lector de confianza. Pues tú te lo lees y yo creo que no se habla de mamuts. Noé no metió a una pareja de mamuts en el arca. Entonces, como Noé no metió una pareja de mamuts en el arca, en ningún momento se menciona el mamut, pero ahí aparecía un mamut, pues la gente empezó a decir, chacho, ¿qué está pasando? Y entonces empezó a haber conflictos a muchos niveles de la sociedad con lo que los paleontólogos estaban encontrando. Y entonces, pues, para contarnos esto, tenemos a un invitado que voy a leer su presentación porque es muy larga. Es Jordi Serrallonga. ¿Cómo se pronuncia eso? Serrallonga. Serrallonga. Si es una elle. ¿Qué no sabes decir la elle? Tú madrileño. No sé, tío, madrileño. O sea, es que para mí eso es como Klingon, ¿sabes? Alto Valirio. Yo no sé cómo se pronuncia. Serrallonga. Pues ya, mira, te perdono que el acento ese de Yunga. Ese no lo hagas, pero la elle. Serrallonga. Jordi Serrallonga. Estoy forzando un poco, pero en general, Jordi Serrallonga. Pues entonces, nuestro amigo Jordi Serrallonga, arqueólogo, naturalista y explorador, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y colaborador del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. ¿Barcelona? ¿O Barcelona? Barcelona. No, Barcelona. Este Indiana Jones catalán, pues nos ha contado un poquito cómo fueron los conflictos que empezaron a aparecer en la sociedad cuando de repente alguien desenterró un mamut.
Cuando Darwin publica El origen de las especies en 1859, esto provocó una gran revolución. Yo creo que ahí los científicos, sobre todo muchos naturalistas británicos, etcétera, estaban ya preparados para aceptar algo así y tuvieron que combatir con muchos problemas. Sin ir más lejos, uno de los grandes anatomistas comparados, bueno, el padre de la anatomía comparada a nivel mundial es Georges Cuvier, un naturalista francés de gran renombre del siglo XVIII. Y Georges Cuvier planteó que existían animales antediluvianos, ¿no? Y los estudió. Por ejemplo, a Georges Cuvier le debemos el estudio del mamut, el famoso mamut. Y a Georges Cuvier le debemos también el estudio del Megatherium americanum, que es el megaterio cuyo primer ejemplar se encontró en Argentina y fue enviado a la corte española, ¿no? Está en Madrid. Bien, ¿qué ocurre? Que uno de los discípulos de Georges Cuvier fue Richard Owen. Richard Owen, que acabó siendo el director del Museo de Historia Natural de Londres, fue el que recibió los fósiles que estaba encontrando Darwin durante su viaje, los fósiles de grandes faunas como el Megaterio, el Toxodon, etc. Y Owen estaba contentísimo con ese joven Darwin que le enviaba huesos. Pero cuidado, Owen, como discípulo de Cuvier, creía lo siguiente, que esos grandes animales, de hecho Owen también, a Owen le debemos el nombre o el término de dinosaurio, fue el que inventa este término, estaban encontrando dinosaurios, los estaban estudiando, pero pensaban que pertenecían a épocas de diluvios anteriores. Me explicaré. Ellos decían que Dios había creado a esos animales en diferentes momentos y los había extinguido en diferentes momentos. Por lo tanto, esos fósiles se debían a creaciones y a extinciones consecutivas. ¿Esto nos podría dar una imagen evolutiva? Sí, pero no es así, no es evolución. Nos hablan de creación, extinción, creación, extinción. En cambio, Darwin vio en esos fósiles algo muy diferente. Darwin, ¿qué nos dice? Cuando observa un megaterio, dice, esto es como un perezoso gigante. Tenemos que los perezosos gigantes que vivieron en Argentina hace mucho tiempo fueron evolucionando hacia seres de menor tamaño. Que eso es lo que a Owen le enfadó muchísimo cuando Darwin publicó El origen de las especies. Owen no era evolucionista, era un creacionista. Por lo tanto, ya se cuidó también Cuvier de ofuscar, de eclipsar las teorías del primer gran evolucionista previo a Darwin, que hemos de rescatarlo en este podcast, que es Lamarck. Lamarck ya planteó que existía la evolución. Lo único que se equivocó un poquito en el sistema, ¿no? En el mecanismo. Pero Lamarck ya planteó esto en el siglo XVIII en Francia. Lo que ocurre es que como coincidió en el tiempo con Cuvier, que tenía mucho más peso específico, pues eclipsó totalmente las ideas de Lamarck. ¿Qué nos ha contado? Jordi Saralonga. Dios, es que tú evolucionas, pero a peor, ¿sabes? O sea, tú vas a peor. Lo importante es evolucionar, el cambio constante, no quedarse estancado, salir de la zona de confort. Uy, vaya magufo, por Dios. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que empiezan a aparecer todos estos fósiles y la gente, pues, empieza a tratar de explicar eso. Entonces teníamos antes el creacionismo, esto es aquí como cuenta la Biblia, con todas sus especies, pero ante todas estas nuevas evidencias, todos estos nuevos restos, pues aparece una corriente también creacionista, pero llamada catastrofista, y es la que ha explicado Jordi. La de ahora te creo, ahora te extingo. Ahora... Efectivamente, pues en algún momento Dios... Cíclico, así como Dios se aburre y invento animales, ¡pam! O los mato, ¡pam! Dios creó así, animales gordos, ahora me apetecen animales grandes. Bimba, dinosaurios, megalodón. Dios es un poco excéntrico. Megaterio. Hay que decir que es excéntrico. O sea, es como... Creo millones de animales, sí, y luego los mato todos. Me parece un poquito cruel. Es como esta familia de, vamos a decirlo, de hijos de puta, que se compran un cachorro así porque es muy mono en Navidad y luego llega el verano, se está haciendo grande el cachorro, tal, no me gusta, al carajo. Pues Dios es un poquito así. Sí. Se compró un megaterio y luego el megaterio era muy grande. No me cabe en casa. Me tengo que ir de vacaciones y no tengo con quién dejarlo. Porque claro, Dios estaba solo. Sí. O sea, ¿Dios a quién le deja a los animales? Porque no hay otro. No hay otro, es él. Entonces dijo, y al carajo. Y se fue de vacaciones. Y lo dejó. Mira, ahora me aburro otra vez, me apetece volver a tener así criaturitas, pero mira, no voy a cometer el error de hacerlo tan grandes, así que venga, vamos a hacer una segunda ronda, un poquito más pequeñicos y tal. Entonces, esta simplificación
es el catastrofismo. Pero también aparecen corrientes evolucionistas, que es donde empieza a aparecer Lamarck. Lamarck está como siempre se le compara con Darwin, Sí. siempre está como muy infravalorado, como vaya tontería que dijiste. O sea, así es Sí. como lo recuerdo yo de cuando estudiaba, ¿no? Lamarck introdujo el principio de evolución por... La necesidad crea el órgano, sí. Sí, es decir, una jirafa pues come hojas de los árboles y como los árboles están altos, pues estira el cuello y eso hace que su descendencia pues tienda a tener el cuello más largo porque de alguna manera se crea, de la necesidad se crea, como dices, el órgano. Pues sí, eso pasaba con Lamarck, que estaba casi todo bien, pero no del todo. O sea, y luego es vino como Darwin dice Jordi, ¿no? y El cerró la principio boca. estaba bien, es decir, hay una evolución, hay un cambio progresivo, pero el motivo que dispara esa evolución no era el correcto. Exacto, los cambios que se producen durante la vida de esta jirafa, que estira el cuello para comer hojas, no se van a transmitir a sus hijos. Cosa que eso recientemente está cambiando, porque con el estudio de la epigenética se está viendo que nuestro genoma se altera también por nuestro entorno. De manera que el lamarquismo ahora mismo está volviendo, no en la medida que lo explicaba, pero sí que vuelve en el sentido de que nuestras condiciones de vida hacen que se modifique nuestro genoma, ¿no? De hecho, no es que se modifique el genoma, pero sí que está el genotipo y el fenotipo. Aquí espero no equivocarme mucho, pero una cosa es el conjunto de genes que tú tienes y otra cómo se manifiestan. Entonces el conjunto de genes no cambia, pero sí que puede cambiar el hecho de que se activen unos genes u otros dependiendo de la presión ambiental. Lamarck lo había planteado de esa manera, no era del todo correcta, y luego llegó Darwin y le cerró la boca un poco. Entonces Darwin sí que supuso un antes y un después en todo esto. Sus ideas sí que fueron aceptadas rápidamente, en general por los evolucionistas. Por los evolucionistas, Por los que evolucionistas. no por los creacionistas. Y lo que Darwin contaba era los cambios se producen en las especies, pero estos cambios son puramente aleatorios y simplemente va a ser el entorno el que va a seleccionar a los individuos que considere mejores. Lo que viene siendo la evolución por selección natural. Efectivamente. A los que consideren mejores y de los que están mejor adaptados, no a los más fuertes, sino a los que se van a comportar mejor o van a tener mejores posibilidades de supervivencia. Y sí que supuso una antes y un después. De hecho, yo he escuchado a paleoantropólogos no hablar como de la historia como antes y después de Cristo, sino como antes y después de Darwin. Así que Darwin, todo totalmente bien, a favor con él, a tope con Darwin. Se ha ganado el cielo ese señor, seguramente. Realmente cambió nuestra concepción del ser humano para siempre. Así como en el capítulo anterior hablamos de cuando se descubrió que el universo se estaba expandiendo, que cambió nuestra visión del universo, pues nuestra visión del ser humano cambió completamente cuando vimos que estábamos en evolución. Sí. Costó un poco que cambiase la visión del ser humano, porque hasta ahora hemos hablado de los cambios en especies. Se pensaba que el ser humano iba por otro lado. En el megaterio, el mamut... ¿Pero qué tiene que ver el megaterio con yo que soy el centro del universo? En el siglo XVIII pues nadie tenía lo que hay que tener para meter a los humanos en el mismo saco de los animales y decir que los humanos estamos sujetos a esa evolución, porque nosotros pensábamos que éramos especiales, porque somos especiales. Tú eres especialista. Somos especiales. Entonces, ¿qué pasó con respecto a la evolución humana? Porque en principio se planteaba esto, evolución para los animales, pero no tanto para los humanos. Hasta que Darwin también llegó y dijo, vamos a abrir este melón. Os vais a enterar. Porque esto no solo es el mamut, sino somos todos. Cuando Darwin escribe El origen de las especies, ya os digo, no se atreve a hablar del ser humano, sí que establece una frase que dice, quizás algún día mi teoría o esta teoría pueda abrirnos nueva luz sobre la historia evolutiva de los humanos. Esto planteó muchos miedos en aquella época hasta que Darwin en 1871 publica El origen del ser humano. Y en esta obra sí que Darwin nos dice dos cosas muy claves. Una de ellas, que nosotros compartimos con los actuales grandes simios unos ancestros comunes, por lo tanto hubo un momento en que nosotros fuimos una especie de primate peludo, ¿no? Que esto, pues, por supuesto, levantó mucho polvo, ¿no? En aquella época. Vincularnos con los grandes primates era una herejía,
Y la segunda cosa que planteó Darwin es que teníamos que ir a buscar esos orígenes en el continente africano. Problema de todo ello, como habéis muy bien dicho, todo esto evolucionó el terreno de los orígenes humanos cuando se empezaron a encontrar vestigios con la arqueología, con la paleoantropología, pero en la época de Darwin no se tenían datos sobre homínidos fósiles. Bueno, miento, sí que conocíamos a los neandertales, pero la interpretación que se había hecho de los neandertales era divertidísima. Se había dicho que si era un cosaco ruso, que se había dicho que si eran individuos que eran dementes asesinos o si eran precisamente individuos patológicos enfermos. O sea que todo lo malo en este mundo son los rusos. Alguien hace tonterías y parece un demente y ya es ruso. Si tiene el cráneo así un poquito, podría ser humano, pero un poquito no de frente achatada, ruso. ¿Tú has visto los rusos en las películas? Que siempre dicen, hablan raro, ¿no? Es por eso. Es por eso. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pues que Darwin dice, ¡boom! Arroja el micro. On your face. Coge el micro, coja tu micro. Lo tira al suelo. Tira el micro al suelo. Eso es un sonido de un nudillo contra un micro. Espera. Oh. Y eso es un sonido de una nariz rompiéndose contra un micro. Drop the mic. Total, entonces, Darwin coge el micrófono, lo arroja al suelo y dice, los humanos también estamos sujetos a evolución y descendemos de un pariente común con el resto de homínidos. Obviamente se le da la pelota, la gente dice, ¿pero qué me estás diciendo? Hostia, ¿te imaginas que en esa época hubiese habido Twitter? Y va a Darwin y lo suelta en Twitter eso. Pues arden las redes. Hubiese molado. Pero bueno, hay mucha gente que cree en esto y van a buscar ese cráneo, van a buscar ese homínido, ese eslabón perdido, ese ancestro común. Puedes meter más sinónimos si quieres. Voy a pensar en más sinónimos y luego lo grabo. Venga, más adelante. Dale. Entonces se produce un evento en la historia muy gracioso que se llama la Guerra de Cráneos. Y es cuando todo el mundo, o todo Occidente, que son los que trataban de buscar ancestros en ese momento, tratan de encontrar el ancestro común en su propia región. Pues los franceses en Francia, los ingleses en Inglaterra, porque mola mucho más decir que el humano original viene de al lado de tu casa. Cuando sabemos que el humano original, pues seguramente era catalán. Esto es así. Todos los logros de la humanidad es gracias a los catalanes. Colón, catalán. Cervantes, catalán. De San Carlos de la Rápita. Albert Einstein, catalán. No, Albert. ¿Hay algún apellido más catalán? Más de Tarradellas que Einstein. Einstein, de Caldas de Montbui. Exactamente. Entonces, pues esta guerra de cráneos, estos todos contra todos sacando huesos de la Tierra, nos lo cuenta de nuevo Jordi. Hubo un seguidor de Darwin, Ernst Haeckel, un zoólogo alemán, que estaba de acuerdo con esta tesis de Darwin, que existían ancestros fósiles de la humanidad de tipo simiesco, pero no estaba de acuerdo con el origen africano. África no era un continente de moda en aquel momento, no era un lugar con buena prensa. Por supuesto, todo el mundo veía allí solo a indígenas desnudos, incultos, que no iban a la ópera, que no comían con cubiertos y que no bailaban en grandes salones, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en este caso Haeckel planteó un origen asiático y Eugène Dubois, un médico holandés, discípulo, bueno, más que discípulo suyo, un seguidor suyo, fue a Indonesia y por casualidades de la vida, la historia es muy larga, encontró fósiles de lo que hoy sabemos son los Homo erectus, que en aquel momento él lo bautizó como Pithecanthropus erectus. Pero en aquella época, que estamos hablando finales del XIX, ya entrando en el siglo XX, tampoco los paleoantropólogos europeos, sobre todo británicos, franceses, alemanes, estaban de acuerdo con un origen que no fuera europeo. Hasta que nos aparece el famoso hombre de Piltdown en 1912, donde ahí se hace un hallazgo en Inglaterra que demuestra que Darwin no tenía razón, que nuestros orígenes eran europeos, los humanos más antiguos del planeta, que tenían 1 millón de años, estaban en Inglaterra concretamente, y eran individuos con grandes cerebros. Ese es el famoso hombre de Piltdown, que con el tiempo descubrimos que era un fraude, ¿no? Y en paralelo a la historia del hombre de Piltdown, que descubrimos que finalmente era un fraude, esto se descubrió en 1950, un inocente estudiante y médico y anatomista de origen australiano
que es enviado a Sudáfrica. Pues Raymond Dart en Sudáfrica en el año 1924 halló el primer fósil que nos ha servido a los paleoantropólogos, a los arqueólogos, para demostrar que Darwin tenía razón, que los primeros homínidos fueron africanos y que tenían un aspecto simiesco, que es el famoso fósil del niño de Town que bautizamos como Australopithecus africanus. Así que pues no era inglés. No era inglés, pero esto del hombre de Piltdown es que es muy gracioso, porque vaya cuajo el de estos lords ingleses, porque en su afán de decir, no, el mono primigenio estaba aquí en Inglaterra. Y llevaba bombín. O sea, efectivamente. Era como la figurita esta de Johnny Walker, el whisky, ¿sí? Que es un señor así como bombín y pero muy inglés. Pero como un monete. pero en monete. Era un lord mono. Lord mono. Sí, o sea, era un mono, pues eso, que la reina le tocó en los hombros con una espada, él hizo el lord. No, en serio. Digo, ahora no sé si era en serio o no. Digo, que de los ingleses me lo creo todo, ¿sabes? Sí. No, pero lo que pasó es que hicieron un cráneo falso. Entonces cogieron básicamente el cráneo y la cavidad cerebral de un humano, una mandíbula de orangután, unos dientes de chimpancé, se hicieron ahí un art attack, ¿sabes? Ponerse un poquito de cola blanca así, y se hicieron un cráneo de una especie de homínido raro y dijeron, señores, esto tiene 1 millón de años y este es el eslabón perdido. Es un poco más bricomanía. ¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a aprender a hacer vuestro propio fósil. Vamos a falsificar la historia del ser humano. Pues esto fue el hombre de Piltdown. Pero bueno, como nos ha contado Jordi, al final sí que se descubrió que el Australopithecus africanus, nuestro descendiente común más antiguo, estaba en Sudáfrica. Sudáfrica. Efectivamente. Que iban a decidir que estaba en Cataluña, pero... Bueno, no pasa nada. Yo creo que Cataluña está anexionando Sudáfrica en un par de años, ¿eh? No está mal. Seguramente. Tiene ¿verdad? buenas playas también. Y tiburones. Entonces, esa es la historia. Así, los monos que estaban en África, en la jungla, de repente estaban en la sabana, empezaron a consumir carne, su cráneo empezó a crecer, evolucionaron en distintas especies y acabaron conquistando el mundo. Y de ahí venimos nosotros. Aquí se cierra todo el círculo, ¿no? Desde la falla del Valle del Rift hasta el descubrimiento del Australopithecus. Efectivamente. El Australopithecus es, podemos decir, casi uno de los primeros fósiles que se encontró y luego a partir de ahí pues se siguió excavando y se encontraron, digamos, todas las etapas. No era tanto etapas, sino cómo se han evolucionado en distintos caminos y hay una buena docena de especies distintas de humanos, que ellos pues luego al final siguieron evolucionando y cambiando y conquistando, desarrollaron el lenguaje, domesticaron el fuego y a los animales y las plantas. Y luego pues crearon civilizaciones, fundieron cobre, fundieron hierro y ahora fundimos coltan y le hablamos a un micrófono, ¿no? Todo es evolución. Pero es importante recordar que seguimos siendo monos. Sobre todo tú. Monos con smartphone. Claro, y uno podría pensar que, pues, después de todo lo que hemos explicado, ¿en qué punto nos encontramos en el conocimiento de la evolución? Es decir, ¿cómo ha cambiado nuestra concepción de la evolución por selección natural desde que la formuló Darwin hasta nuestros días? Porque supongo que la idea se habrá hecho aún más compleja, introduciendo nuevas cosas, como por ejemplo los cambios por mutaciones genéticas. Todo el tema de genética no se conocía en la época de Darwin. Y ahora todo eso está integrado dentro de la selección natural. Y si seguimos evolucionando, ¿no? En particular los humanos, supongo el resto de especies, pues podemos asumir que siguen evolucionando igual. Pero los humanos, como hemos creado este sistema, esta civilización tan compleja, ¿seguimos realmente evolucionando? Yo siempre digo que el marco general, la estructura de la casa, ¿no? No ha cambiado prácticamente, en el sentido que yo creo que la idea de la selección natural es maravillosa, ¿no? Es decir, nos funciona, no ha dejado de funcionar jamás. Darwin ya planteó otro tipo de selección, que es la selección sexual, que sabemos cada vez más, y ya lo adivinó Darwin,
que es muy importante. Una cosa es la selección natural, como la naturaleza, como decíamos antes, escoge lo que es adaptativo y elimina lo que no es adaptativo, pero la selección sexual, el papel de hembras y de machos seleccionando aquellos individuos del otro sexo que consideran que son más esbeltos, que son más visibles, ¿no? Que son más fuertes, etcétera, es realmente genial. Cuidado, que ahora que he dicho esto de fuertes, quiero dejar muy claro que jamás en evolución sobrevive el más fuerte, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Sino sobrevive el mejor adaptado, ¿no? Y esto Darwin lo dijo muy claramente también. Bien, pues en este sentido que una hembra o un macho, ¿no? Cuando se produce en el caso contrario, pero normalmente es las hembras hacia los machos, están buscando aquel individuo que tiene los cuernos más grandes, las plumas más largas y vistosas, etcétera, están haciendo, de alguna manera, que se seleccionen los individuos con esas características más exageradas. Por eso cuando vemos un quetzal en Costa Rica, estos pájaros espectaculares, vemos que los machos tienen unas plumas impresionantes. El mismo caso lo tendríamos con el pavo real, ¿no? Y a casos de cérvidos o grandes mamíferos, grandes faunas que se extinguieron en Europa, que vemos que los machos tenían unas cornamentas brutales que hasta llegaban a desnucarse por el hecho de que las hembras estaban seleccionando a aquellos individuos con cornamentas más grandes. Y ahora se está estudiando otro tipo de selección que es muy interesante, que es la selección conductual, que es individuos que seleccionan al otro a través de por su conducta. Un caso muy ilustrador o muy ilustrativo de ello sería el de los pájaros, ¿no? Que, por ejemplo, un pájaro escoja a su pareja en función de si su pareja, y lo voy a decir de una manera muy, podríamos decir, vulgar, ¿no? Que me perdonen los ornitólogos, ¿no? Que si canta bien o canta mal, ¿no? Pues el que canta más bien lo mismo tiene un mejor éxito reproductor que no el que canta peor. Y ahí estaríamos hablando de algo que forma parte de la conducta de ese individuo. Sí que es cierto que tanto selección sexual y selección conductual no dejarían de estar englobados de alguna manera también dentro de lo que es la selección natural. Cuando un individuo escoge a otro, es un individuo natural, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos ido matizando cada vez más este tipo de selecciones y esto es lo que hace enriquecer cada vez más el abanico de mecanismos evolutivos. Bueno, ¿has resuelto esto tus dudas? Yo creo que me quedan muchas. De hecho, a más... No, esto es una cosa interesante porque a más sabes, pues más preguntas tienes. Cosa que es... Bueno, eso es la evolución del conocimiento, ¿no? Efectivamente, pero sí que es verdad que Jordi plantea que ahora nuestra evolución, sobre todo en el caso de los humanos, es más bien conductual. No se lo selecciona por nuestra capacidad de supervivencia, sino por cómo nos desenvolvemos, ¿no? De alguna manera... Es que al vivir en sociedad es la propia sociedad la que te ayuda a sobrevivir. No hay una necesidad. O sea, tú no te despiertas por la mañana diciendo, voy a sobrevivir. Seguramente es el caso de mucha gente, ¿eh? No quiero... y no es broma. Seguramente hay mucha gente que tiene dificultades para sobrevivir. Y es triste, pero todavía pasa. Pero sí que es verdad, ¿no? Que pues eso, que lo que nos mueve a actuar cada día no es el instinto de supervivencia, sino es otro instinto, que es el de conseguir más likes en Tinder. me estás troleando, ¿verdad? No hay likes en Tinder. Hay likes en Tinder. ¿Sí? Pero bueno, esto sobre cómo es la evolución en el caso concreto de los humanos, la evolución actual depende mucho más, es más a nivel conductual, sociológico, psicológico, y de esto nos puede hablar mucho mejor Patri. Las presiones evolutivas, tal cual las hemos entendido toda la vida, al menos en las sociedades más enriquecidas actuales, pues ya apenas existen. Es difícil que alguien no sobreviva más allá de la edad reproductiva dentro de estas sociedades o que alguien no tenga acceso a la reproducción. Al vivir todos juntos es difícil que no encontremos a nadie. Como decimos por aquí, siempre hay un roto para un descosido. Las presiones evolutivas actuales creo que son, en cambio, de otro modo. Son presiones, pienso, más bien sociales. Da igual si eres más o menos inteligente, si eres más o menos guapo. Lo que marca en realidad la diferencia es si eres capaz o no de vivir integrado en la sociedad, en una sociedad muy compleja, por otra parte. Tu éxito reproductivo viene dado por, digamos, entre comillas, cuán bicho raro seas. Antes podían primar a lo mejor más otros factores como la resistencia a las hambrunas o la enfermedad, pero ahora lo que prima es cuán adaptable a la sociedad eres. No pienso que todo esto vaya a resultar en una reducción de nuestras capacidades.
Si nos volvemos aparentemente más tontos es por cómo se desarrolla nuestro sistema cultural, no porque nuestro organismo esté mutando en esa dirección, porque estemos perdiendo genes de ampliación de corteza cerebral o cosas así. Pues efectivamente, como nos ha contado Patri, así es como nos comportamos, así es como tenemos éxito reproductivo y seguimos pasando nuestros genes a nuestros bebés. Al menos tú, yo de eso yo no. Yo bebés no. Yo bebé sí. Tú bebes, yo bebé. Pero bueno, le hemos querido hacer una última pregunta a Jordi y es ¿hacia dónde va a evolucionar el ser humano? ¿Se puede prever el gran impacto que tiene la tecnología en nuestros cambios genéticos o en nuestra conducta, en nuestro día a día? Y también el cambio climático, ¿cómo va a afectar eso? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sé que son muchas preguntas, pero Jordi es un tipo sabio y seguro que nos contesta. ¿Seguimos evolucionando? Sí. Y jamás dejaremos de evolucionar. ¿Sigue evolucionando una paloma? Sí, y continuará evolucionando. ¿Sigue evolucionando una mosca? Sí, y continuará evolucionando. Ahora muchas veces en portadas de libros, etcétera, o de revistas de divulgación, aparece ¿cómo será el humano del futuro? Y nos aparece un individuo con grandes ojos, con un gran cerebro, porque es el que deseamos nosotros a nivel como cognitivo. Por supuesto, desde un punto de vista de éxito fenotípico, podríamos decir de atractivo físico, ninguno, ¿no? Pero no, yo siempre digo que nosotros nos vamos a extinguir como Homo sapiens y no nos va a seguir ninguna otra especie. Evidentemente no tengo la bola de cristal, no puedo hacer ahora de brujo, ¿no? Pero sí que yo creo que el Homo sapiens es la última especie de nuestra estirpe, de nuestro linaje, porque por mucho que se están produciendo cambios climáticos, nosotros lo que hacemos es, a través de nuestra tecnología, a través de nuestra cultura, lo que hacemos es buscar soluciones para esos cambios, ¿no? Pero cuidado, para que nosotros llegásemos a tener otro aspecto, para que llegásemos a otra especie, se tendría que producir una diversidad mayor genética de la que se está produciendo y lo que tendría que ocurrir es que tendría que actuar la selección natural, seleccionando a aquellos individuos que son más aptos para la supervivencia y eliminando a los que son menos aptos. Y si os fijáis, esto no lo está haciendo hoy en día la naturaleza, lo hacemos nosotros. Nosotros seleccionamos a aquellos individuos que queremos que salgan adelante. Y cuidado, ¿no? Ahora no es un debate si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. Yo simplemente planteo que el tema es de que nosotros ahora seleccionamos de una manera artificial. Y eso es lo que ha llevado al error de pensar que como nosotros seleccionamos de forma artificial, la selección natural ha desaparecido. No, la selección natural, como os decía antes, está ahí fuera y este éxito nuestro, pues de tener nuevas medicinas que permiten que personas con unas enfermedades que en la prehistoria hubiesen muerto, enfermedades coronarias, enfermedades como la diabetes, temas de colesterol congénito, cánceres, etcétera, que antes hubiesen llevado a ese personaje o ese individuo a no tener una vida longeva, a no reproducirse y, por lo tanto, a no tener posibilidades de perpetuar esas, podríamos decir, esos errores, esas mutaciones, pues realmente hoy nosotros esto lo que hacemos es que esas personas pueden vivir hasta los 100 y pico de años con un éxito reproductor absoluto, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, estamos seleccionando artificialmente, pero esta selección artificial llegará un momento que será filtrada por la selección natural, que será el momento que seremos muchos, será el momento en que ya no habrá recursos para todos, etcétera, etcétera. O sea que podemos decir que actualmente la selección, en el caso de los humanos, la selección artificial es como nuestra selección natural, hasta que la presión natural acabe con nosotros. Hasta que llegue el coronavirus y nos barra, básicamente. Pues sí, y para eso falta poco. Esperemos que este capítulo salga antes de que muramos. A lo mejor estamos ahí en el lecho, estamos ahí sufriendo y subir podcast. Y luego ya. No, es que tiene mucha gracia porque el coronavirus ahora está como ebulliendo. Hirviendo. Bullir es catalán. Ah, mira. Y yo lo utilizo en castellano de manera errónea. No, sí. Pues ahora voy a tener que empezar a pronunciarlo mal. Porque has dicho bullir, que contiene la misma letra que serrayonga. Y bullir lo has dicho bien. Bullir. Ya está. Soy incapaz. Entonces, claro, es que ahora mismo estamos en toda la vorágine del coronavirus y para cuando salga este episodio, allá por 2021, pues igual o estamos todos muertos
o esto se ha quedado en nada, es O un bluff. este podcast se ha quedado como un fósil y civilizaciones futuras lo descubrirán y dirán, efectivamente, se murieron porque eran imbéciles. Sí, para concluir realmente, como decía Jordi, la cultura es nuestro rasgo biológico, es decir, toda la tecnología que aplicamos, el hecho de que evitamos que una persona con infarto se muera, es al final una capacidad biológica que tenemos y es parte de nosotros. Y si nosotros nos seleccionamos genéticamente, es parte de nuestra evolución natural y cuando el cambio climático nos barra, pues también será parte de la evolución natural. Espero que me pille, yo qué sé, contento ese día. Espero que me pille en la jungla comiendo frutas. Sería muy bonito, ¿eh? Para cerrar el círculo de verdad. Vuelta a los orígenes. Vuelta a los orígenes. Muy bien, pues esto ha sido todo. Esto ha sido Tú todo. tienes algo que añadir, seguro, porque no has hablado nada. Por supuesto. He visto que estabas mirando antes el móvil, recomendaciones bibliográficas. Recomendaciones bibliográficas. Me estaba preparando para que no me pillen bragas como la última vez. Tenemos dos. En cada capítulo nos gustaría hacer alguna recomendación bibliográfica de algún libro de ficción o no ficción o lo que sea. O incluso película también cabe. Está bien porque nos lo ofrecemos a nosotros mismos, pero luego no nos hemos preparado ¿Sí? la película. ¿Tú te has preparado alguna película? No, película no, pero el Bueno, libro hemos recomendado sí. ya dos. Hemos recomendado El Rey León y El Libro de la Selva. No la hemos recomendado. Filmografía básica para entender el origen del ser humano. Eso es. Y sobre todo no ver Pinocho. Y sobre todo no ver Pinocho, muy importante. Es una distopía muy chunga. No, yo quería recomendar un libro que a mí no me gustó mucho, pero no pasa nada. No siempre Gran recomendación, entonces. No siempre hay que recomendar libros que te gusten. Pero creo que es un libro interesante, aunque no acabe de pillarle el gustillo, que es el libro de Sapiens, de Harari, donde establece una serie de hipótesis, algunos detalles sobre cómo evolucionó el hombre, que ha creado, yo creo, un poquito de controversia estas ideas. Pero el libro es muy ameno y muy interesante para descubrir cosas que no hemos explicado hoy aquí. Sí que complementa un poquito lo que hemos contado. Nosotros hemos contado la historia desde homínido en la jungla a origen del género Homo. Y lo que cuenta este libro es más bien desde el origen del género Homo a la actualidad. Y efectivamente, plantea muchas hipótesis. A mí lo que menos me gusta del libro es que es difícil distinguir entre cosas que están científicamente, que hay consenso científico en esas ideas y cosas que el autor pues piensa. Sí, que es expresa así. una opinión. Entonces es difícil de distinguir. Pero como se lee bien y para descubrir cositas está bien. Yo creo que lo interesante es si hay alguna idea que al lector le chirría, pues que la busque e intente saber un poquito más si es opinión personal o... Sí, efectivamente. Creo que hay que leerlo con un poquito de sentido crítico. Pero como libro está bien. Como libro de no ficción está bien. Pero está chachi. Y yo me había apuntado una, que es Los Cantos de Hiperión. Es una novela de ciencia ficción. Bueno, es una serie de novelas de ciencia ficción, pero hay un elemento que me gusta mucho, y es que esto tiene lugar pues dentro de miles de años. La especie humana ha conquistado la galaxia y en su proceso de colonizar nuevos planetas, los humanos llegan a muchos planetas que no son aptos para la vida humana. Entonces ahí se pueden hacer dos cosas. Por un lado, lo que muchos humanos hacían era terraformar esos planetas, es decir, cambiar ese planeta para que tenga las condiciones de habitabilidad posible. Que es un poco lo que se quiere hacer con Marte. Que es lo que se quiere hacer con Marte, que decía Elon Musk, de meter bombas nucleares en los polos Está muy loco ese tío. para evaporar CO2. Un día lo entrevistaremos aquí. En el próximo capítulo entrevistaremos a Elon Musk. Pero otra opción que hay cuando llegas a un planeta en el que no puedes vivir y que hacían una serie de humanos era cambiarse genéticamente a sí mismos para ser capaces de vivir en ese planeta. Entonces, este proceso, a lo largo de miles de años, lleva a que hay una especie de humanidad que se parece a nosotros, porque se ha mantenido bastante estática a base también de mantener su entorno estático, de cambiar su entorno para ellos, para no necesitar cambiar. Pero hay otra especie que se llama los Exters, que han cambiado tanto y son nada más distintos de un planeta a otro, que son terroríficos para los humanos como nosotros. Y al final se genera mucho conflicto entre los humanos y los Exters. Estos podrían ser los primos de los que hablábamos antes y que no tenemos, que el género, el Homo sapiens, no tiene esos primos cercanos por los Exters,
serían esos primos a los que nos parecemos suficiente como para entrar en conflicto con ellos, pero no somos. La verdad es que en la novela lo lleva más allá y estos seres son radicalmente distintos. Okay. Tengo que leerlo. De hecho, tengo el primero de la saga ahí en la estantería esperando. Hyperion es el primero. Hyperion es el primero y es buen libro. Yo, al contrario que tú, recomiendo libros que sí me han gustado. Bueno. No pongo trampas a los oyentes. Tú fuiste el que le dijo a Bruce Wayne que visitase aquel callejón detrás de la ópera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, pues esto sería todo. Esperamos que hayáis aprendido mucho. Algo. Algo. Y nada, nos vemos con más ciencia y tecnología, pero sobre todo ciencia, en el próximo capítulo de Dos monos con smartphone. Y como siempre, pues podéis seguirnos en las redes sociales, podéis seguirnos en Instagram, podéis seguirnos en Twitter, 2mcs_podcast. Ahí podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, si os ha gustado o no os ha gustado, y yo qué sé, ideas para otros capítulos, y quizá os leamos y quizá os contestemos. Yo no sé, de aquí de las redes se encarga Héctor. Bueno, tú te encargas de Instagram. Sí. ¿Lo de las preguntas de... Ya, no. Ok, bravo, un aplauso. Ok, alarma. Hostia, hacer esto en directo mola, ¿eh? Entonces, espérate que me había venido una idea a la cabeza y ya se me ha ido. ¿Por qué se me ha ido? A mí también. Haber estudiado.